Hola, ¿cómo va? Iniciamos la clase teórica número 6 del curso y nos vamos a detener hoy en el tema de las falacias no formales. Todo lo que yo voy a explicar en esta clase se encuentra desarrollado en el capítulo 3 del libro de Copy, Introducción a la Lógica. Por otra parte, como la lista de falacias es bastante extensa, seguramente voy a dividir esta clase en dos videos. Lo primero que quiero discutir con vos es cómo define la lógica el término falacias. Más allá del sentido que le podamos atribuir a la palabra en la vida cotidiana, yo quiero que veamos el sentido técnico que la lógica le asigna a las falacias. Luego vamos a clasificarlas en dos grandes tipos, las falacias formales por un lado y las falacias no formales por el otro, y nos vamos a detener en estas últimas, en las falacias no formales, que son constantemente utilizadas tanto en la política como en los medios de comunicación y también en la vida cotidiana. En primer lugar, el término falacias se suele usar en términos de engaño. Vos sos un falaz, como diciendo sos una persona poco confiable. También se dice tu afirmación es falaz, como diciendo tu afirmación es falsa. Ese es un sentido que se usa mucho en la vida cotidiana. Pero en la lógica vamos a reservar el término falacia para los razonamientos, que a pesar de ser incorrectos, son psicológicamente persuasivos. Dicho de otra manera, las falacias son razonamientos engañosos. Desde el punto de vista lógico, son incorrectos, porque las premisas no implican lógicamente la conclusión, pero sin embargo generan una cierta persuasión, porque a pesar de que no hay conexión lógica entre premisas y conclusión, suele haber una engañosa conexión psicológica o emocional. Por eso, otra forma de definir a las falacias es como formas de razonamiento que parecen correctas, pero resultan no serlo cuando se las analiza cuidadosamente. Si vos no prestás la suficiente atención, podés creer que el argumento es válido. Sin embargo, cuando lo analizás con detenimiento, te das cuenta de que es un argumento falaz. Entonces, el término falacia lo vamos a reservar para los razonamientos o los argumentos que son incorrectos, pero psicológicamente persuasivos. La lógica distingue dos grandes tipos de falacias. Las falacias formales son formas lógicas inválidas que presentan una semejanza superficial con otras formas lógicas que sí son válidas. O sea que su carácter engañoso depende de su forma lógica, que es parecida a otras formas lógicas que sí son válidas. Las falacias no formales, por otro lado, no tienen que ver con el carácter falaz de las falacias no formales, como su nombre lo indica, no va a tener que ver con la forma lógica, sino que van a ser errores de razonamientos en los que podemos caer, o bien por no prestar suficiente atención al tema, o bien porque nos engaña alguna ambigüedad en el lenguaje que se usó para formular esas falacias no formales. Vamos a presentar las falacias formales en primer lugar, a pesar de que nos vamos a detener sobre todo en las no formales. Las falacias formales son aquellas cuya forma lógica presenta una semejanza superficial con otras formas lógicas que sí son válidas. Entonces, fíjate la afirmación del consecuente o la falacia de afirmación del consecuente. ¿No le ves una similitud superficial muy grande con el modus ponens? ¿Te acordás el modus ponens? Dado un condicional y dada la afirmación del antecedente, se obtiene el consecuente. O sea, si A entonces B, A por lo tanto B. En cambio acá, lo que tenemos es que dado un condicional y dada la afirmación del consecuente, se pretende obtener el antecedente. Por ejemplo, si como fruta podrida, me dolerá el estómago. Me duele el estómago, por lo tanto, ¿se deduce que comí fruta podrida? La respuesta es que no, que la conclusión en este caso no se deduce, porque como nosotros vimos cuando estudiamos el condicional material, lo que el condicional material te dice es que el antecedente, en este caso A, es condición suficiente para que se dé el consecuente, pero no es condición necesaria. O sea, el hecho de comer fruta podrida es condición suficiente para que te duele el estómago, pero no es condición necesaria. El estómago te podría doler por otras razones. Pero independientemente del contenido, lo que hace que este razonamiento o que esta forma lógica sea falaz es su semejanza superficial con el modus ponens. Lo mismo pasa con la falacia de negación del antecedente, que tiene una semejanza superficial notable con una forma lógica que se llamaba modus tollens. El modus tollens te decía, dado un condicional y dada la negación del consecuente, se obtiene la negación del antecedente. Eso era válido. Cuando aplicábamos el método del condicional asociado, nos daba una tautología. Sin embargo, en este caso,
no estamos ante un modus tollens, sino ante una forma lógica engañosa que se parece al modus tollens y que te dice, dado un condicional y dada la negación del antecedente, se obtiene la negación del consecuente. Poniéndole contenido, si abro la ventana, entonces entrará aire a la sala. No abrí la ventana, por lo tanto no entra aire a la sala, no se deduce. Podría entrar aire a la sala por otras razones. Pero en cualquier caso, lo que determina el carácter falaz de esas dos formas de razonamiento es su semejanza superficial con otras formas lógicas que sí son válidas. La falacia de afirmación del consecuente tiene una semejanza superficial con el modus ponens, que era un argumento perfectamente válido. Si A entonces B, A por lo tanto B. Si P entonces Q, P por lo tanto Q. Dado un condicional y dada la afirmación del antecedente, se obtiene la afirmación del consecuente. La falacia de negación del antecedente, por su parte, tiene una semejanza superficial con el modus tollens, que te dice, dado un condicional y dada la negación del consecuente, se obtiene la negación del antecedente. Esa forma lógica sí es válida, mientras que la falacia de negación del antecedente no lo es, tiene solamente una semejanza superficial. Entonces, evidentemente nosotros con el método del condicional asociado no nos vamos a confundir y ante una falacia dada la vamos a identificar como un razonamiento inválido. Pero nos viene bien ir conociendo estas formas lógicas inválidas, como la falacia de afirmación del consecuente o la falacia de negación del antecedente, para no vernos engañados en la vida cotidiana cuando nos quieran convencer con algún razonamiento inválido de ese tipo. Sin embargo, como te había adelantado, las falacias en las que nos vamos a concentrar nosotros y las que están desarrolladas en el capítulo 3 del libro de Copy, Introducción a la Lógica, son las falacias no formales, que habíamos dicho son errores de razonamientos en los que podemos caer o bien por falta de atención al tema, o bien porque nos engaña alguna ambigüedad presente en el lenguaje usado para formular esos razonamientos. Pues bien, las falacias no formales se dividen precisamente en dos tipos. Las falacias de atinencia, que son razonamientos cuyas premisas carecen de relevancia lógica con respecto a sus conclusiones, de modo que lo único que hay es una engañosa conexión psicológica o emocional entre las premisas y la conclusión, y las falacias de ambigüedad, que son razonamientos cuya formulación contiene palabras o frases ambiguas cuyo significado varía en el curso del argumento, volviéndolo falaz. En este primer video me voy a concentrar en las falacias de atinencia, que entonces, te lo reitero, son aquellos en los que las premisas carecen de atinencia o carecen de relevancia lógica con respecto a sus conclusiones. Pero entonces, ¿por qué persuaden? Porque hay una conexión engañosa que tiene que ver con una engañosa conexión emocional o psicológica. Por ejemplo, en el primer ejemplo de falacia de atinencia, se va a apelar al temor del interlocutor. Es lo que se llama falacia ad baculum o apelación a la fuerza. En latín, baculum significa bastón. La apelación a la fuerza justamente acude a la amenaza de fuerza para promover la aceptación de una conclusión o para generar una conducta en el otro. Si vos viste la película Relatos Salvajes, tendrás presente este diálogo entre el ingeniero Bombita y un empleado del gobierno de la ciudad. Te cuento brevemente la historia por si no viste esta película. Al ingeniero Bombita, así se llama, el personaje representado por Ricardo Darín, le llevan el auto, la grúa le lleva el auto porque estaba mal estacionado. Entonces él lo que alega es que el cordón estaba despintado, con lo cual él no podía saber si en ese lugar se podía estacionar o no se podía estacionar. Entonces va el gobierno de la ciudad y mantiene con el empleado el siguiente diálogo. Él le dice, el cordón estaba despintado, no sabía que ahí no se podía estacionar. Y entonces el empleado le responde hábilmente con un ad baculum. Le dice, si usted quiere retirar el auto, tiene que pagar. Pague primero y reclame después. Desde el punto de vista lógico, el argumento es inválido, pero que persuade, persuade, porque lo que le está diciendo es, mire, si usted quiere recuperar el auto, pague. Después vemos el reclamo. Y entonces, si no vieron esa escena, véanla para enterarse de cómo termina. Luego tenemos un argumento que seguramente lo tenés muy visualizado, tanto en la vida cotidiana, como en la tele, como en las redes sociales, en la política, es el ad hominem, el argumento contra el hombre. El ad hominem básicamente consiste en atacar a la persona en vez de atacar sus argumentos. Es decir, vos no refutás a tu interlocutor, sino que lo atacás y pretendes de esa manera intervenir sobre las afirmaciones de esa persona.
Hay una primera variante del ad hominem que es muy clara, es el ad hominem ofensivo. Directamente el ad hominem ofensivo ofende al interlocutor. En vez de refutar los argumentos, atacás a la persona que hace la afirmación. Un ejemplo muy conocido del ámbito futbolístico es el técnico Caruso Lombardi, al que acusan de ser vendehumo. Entonces, un ejemplo de la aplicación de este argumento sería que, supongamos, la persona A dice, Caruso Lombardi afirmó que la mejor estrategia de juego es tal o cual. Y el otro, aplicando un ad hominem ofensivo, responde, Caruso Lombardi es un vendehumo. No se puede tomar en cuenta su opinión. El argumento es absolutamente falaz, porque independientemente de la verdad o falsedad de esa afirmación, de que sea un vendehumo o no, independientemente de eso, no estás analizando los argumentos de Caruso Lombardi. Si vos realmente querés refutar a tu interlocutor, tenés que evaluar lógicamente sus argumentos. Atacar a la persona no alcanza. Hay una segunda variante del ad hominem que no es tan burda como el ad hominem ofensivo, pero que tiene el mismo resultado. Es lo que se llama el ad hominem circunstancial. El ad hominem circunstancial implica mencionar que alguien se encuentra en una determinada circunstancia que lo predispone a adoptar una cierta posición, de modo que sus supuestos argumentos racionales no son más que racionalizaciones del propio interés. Es como cuando te dicen, vos, si sos profesor de la UBA, no podés decir eso. Y ante ese ataque uno responde, yo puedo decir lo que quiero porque hay libertad de expresión, por lo menos que yo sepa. Entonces, ¿en dónde está el ad hominem circunstancial? En decir, vos, en función de las circunstancias especiales que te rodean, no podés argumentar de esa manera porque expresás una racionalización de tu propio interés. Te lo voy a mostrar con ejemplos, así lo entendés mejor. Supongamos que el profesor Girafales, para un personaje que conozcamos todos, dice, es preciso que el docente tenga un salario digno, un sueldo digno. Entonces, ¿quién aplicaría una ad hominem circunstancial? Aquel que dijera, a usted le conviene pedir un salario digno, porque usted es docente y evidentemente quiere ganar más. ¿Por qué es una ad hominem circunstancial? Porque vos estás tomando en cuenta las circunstancias especiales que rodean a la persona, pero no en los argumentos en sí mismos. Hay otro caso que menciona Coppi en el libro, en el capítulo 3 de Introducción a la Lógica, que es un caso célebre, y es el del cazador. Este no lo puse en el PowerPoint, pero te lo comento. El cazador que está con el amigo en el campo, y entonces el amigo le dice, vos sos un inmoral. Cazar, le dice el amigo al cazador, es inmoral. Y entonces el cazador le responde con una ad hominem circunstancial y le dice, ¿acaso vos sos vegetariano? ¿Por qué es una ad hominem circunstancial? Porque el tipo sabía que el amigo no era vegetariano. Y entonces lo que le quería decir es, las circunstancias especiales que te rodean a vos son comer carne de animales inocentes, con lo cual vos no sos moralmente superior a mí, porque en el fondo estás legitimando la matanza de animales comiendo animales. Bueno, como vemos es un argumento que se utiliza de manera permanente en la vida cotidiana, en la política, etcétera, pero eso no significa que sea un argumento válido. Porque ¿qué es lo que tendría que haber hecho el cazador? Perdón. ¿Qué tendría que haber hecho el cazador? Tendría que haber argumentado por qué cazar no era inmoral. Sin embargo, en vez de hacer eso, apeló a una ad hominem circunstancial y le dijo, vos sos contradictorio, porque si vos realmente pensás que cazar está mal, entonces no deberías comer animales. Es decir, el argumento, la discusión después podría continuar, pero la ad hominem circunstancial está en que el cazador no demostró que cazar esté bien. Simplemente le dijo al otro, vos no podés hablar. ¿Sí? Por eso, desde el punto de vista lógico, es incorrecto, pero funciona persuasivamente hablando. La siguiente de nuestra lista, yo te subí al Classroom un cuadro con todas las falacias no formales y una breve descripción de cada una. Yo te recomiendo que ese cuadro lo veas después de la clase o lo podés ver antes como quieras, pero ahí te resumo lo más importante. El ad ignorantiam es la apelación a la ignorancia. Se sostiene que una proposición es verdadera simplemente porque nadie ha demostrado su falsedad o que una proposición es falsa sobre la base de que nadie ha demostrado su verdad. Lo que no toma en cuenta esta falacia es la diferencia que hay entre el plano del conocimiento y el plano de la realidad. En definitiva, de la falta de conocimiento sobre un aspecto de la realidad
no se puede inferir algo acerca de la realidad. Te lo muestro con un ejemplo. Suponete que yo te digo, en Marte no hay vida. ¿Y en qué te basas para afirmar que en Marte no hay vida? Que nadie demostró que en Marte haya vida. El argumento es falaz porque del hecho de que no se haya demostrado una proposición no se sigue que la contraria sea verdadera. Es como que, supongamos, una profesora te diga, el sol es hueco. Y entonces cuando vos le preguntás, ¿y por qué? ¿Cuáles son los argumentos que usted da para decir que el sol es hueco? Ella te responde, no puedes probar lo contrario. ¿Tú puedes probar que el sol no es hueco? No. Por lo tanto, es verdadero que el sol es hueco. Ahí está la apelación a la ignorancia. De la falta de conocimiento no se sigue algo acerca de la realidad. Te lo muestro con mayor claridad a través de un ejemplo en el que dos personas apelan a la misma falacia para probar dos tesis contrarias. Supongamos, el muñequito pelado dice, los extraterrestres no existen porque nadie ha probado su existencia. Entonces, con el mismo criterio, el barbudo le podría decir, al revés, los extraterrestres sí existen porque nadie ha probado que no existan. En definitiva, los dos están argumentando falazmente, porque de la falta de conocimiento no se sigue algo acerca de la realidad. De la falta de conocimiento acerca de un aspecto de la realidad no se sigue algo acerca de la realidad. De la ignorancia no se sigue que vos sepas lo contrario. La siguiente variante la vas a ver constantemente empleada en las publicidades, por ejemplo. Lo que se llama ad verecundiam. Como ves, todas las falacias tienen su nombre en latín también y su traducción. Ad verecundiam es la apelación a la autoridad. La autoridad a la que se apela suele ser una persona famosa. Se afirma que una proposición es verdadera sobre la base de que fue dicha por una persona que es una autoridad, pero en otro campo de competencia, no en el campo de competencia sobre el cual se está discutiendo. Es como si el Premio Nobel de Literatura te recomendara cómo combatir la caspa y te dijera, para combatir la caspa yo te recomiendo vino tinto. Y vos decís, el tipo es un grosso, es el Premio Nobel de Literatura, un gran escritor. ¿Pero por qué es falaz? Porque como Premio Nobel de Literatura no tiene autoridad para hacer recomendaciones de tipo médico. Con lo cual, por supuesto que el ejemplo es una parodia, pero se aplica constantemente el hecho de que se apela a una autoridad en un campo de competencia para querer probar una tesis que corresponde a otro campo de competencia. ¿No? Lo vemos en las publicidades. Por ejemplo, George Clooney diciéndote que tenés que tomar este café porque si lo toma él debe ser de buena calidad el café. Entonces, evidentemente funciona, por algo se pone tanta plata en publicidad en que las personas famosas las vendan el producto. Pero desde el punto de vista lógico no hay conexión no hay conexión entre la figura que aparece y la conducta que quieren generar en la audiencia. Te iba a dar otro ejemplo de una apelación a la autoridad, que es el siguiente. Si Einstein se toma como autoridad para resolver un problema de física, vamos a suponer que dos físicos que están estudiando la carrera, están en primer año, no saben cómo resolver un ejercicio. Si uno de los dos físicos acude a la autoridad de Einstein, ahí no es una falacia, porque evidentemente Einstein es una autoridad en el campo de la física. Sí sería una falacia apelar a Einstein para querer probar una tesis que corresponde a un plano totalmente distinto. Sería una falacia apelar a un artista para querer probar una tesis sobre política, porque por más que el artista sea especialista en su campo, no necesariamente sabe sobre todos los demás campos. ¿Correcto? Entonces, el carácter de una falacia es contextual. Es el contexto el que determina si un argumento dado es falaz o no lo es. Bueno, y este último ejemplo de falacia de apelación a la autoridad, Messi tomando este batido Herbalife, nutrición para una vida mejor. Entonces, evidentemente, y acá fíjense que dice, Leo Messi, Balón de Oro 2010. ¿Hay alguna relación entre el hecho de que sea el Balón de Oro y el hecho de que tengas que tomar ese batido? No. Sin embargo, esta falacia, la ad verecundiam, funciona y mucho. Esta también es muy conocida, ad populum, dirigido al pueblo. Es un argumento que intenta ganar el asentimiento popular para una conclusión, en general despertando las pasiones y el entusiasmo de la multitud. La forma básica de esta falacia es decir que como la mayoría cree en una proposición P, por lo tanto P es verdadera. O como la mayoría adopta una determinada actitud,
esa actitud es razonable. Por eso se llama apelación a lo que opina la mayoría. Pero también está presente en las publicidades. 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Si uno dijera 8 de cada 10 dueños de gatos prefieren Whiskas, estaría apelando a un ad populum también. Con el mismo criterio, con el mismo argumento falaz, durante siglos hubo gente que dijo que la Tierra tiene que ser plana, todo el mundo lo sabe. Y si había algún loco que dijera la Tierra era redonda, pensemos en la antigüedad. Cuando alguien decía la Tierra era redonda, ¿cuál era el argumento que le daban? Pero por favor, todo el mundo sabe que es plana, la mayoría sabe que es plana, por lo tanto vos no podés dudar de eso. Entonces el hecho de que la mayoría crea en una proposición o el hecho de que la mayoría adopte una determinada actitud no implica que esa actitud sea razonable o que esa proposición sea verdadera. La siguiente es una de mis preferidas, porque queda muy lindo decir post hoc ergo propter hoc. Después de esto, por lo tanto, a consecuencia de esto. Si lo queremos castellanizar y no complicarnos tanto la vida, digamos directamente falacia de la causa falsa. La falacia de la causa falsa es la inferencia de que un acontecimiento es la causa de otro simplemente sobre la base de que el primero es anterior al segundo. Sería como decir, yo salgo, supongamos, fuera de la cuarentena, salgo todos los días a caminar a las 7 de la tarde. Y cada vez que salgo a caminar, en la iglesia tocan una campana. Entonces, la falacia de la causa falsa consistiría en decir, el hecho de que yo salga a caminar es la causa de que suenen las campanas. Evidentemente es una causa falsa, pero si bien el ejemplo es medio ridículo, muchos de nosotros aplicamos este tipo de falacias cuando empleamos cábalas. Cada vez que uso la remera verde me va bien en el examen, entonces la próxima vez que vaya a rendir me pongo la remera verde. Es una falacia de la causa falsa o post hoc ergo propter hoc. Después de esto, por lo tanto, a consecuencia de esto. Sería como decir que el gallo, como el gallo siempre canta antes de que salga el sol, por lo tanto, el canto del gallo provoca que salga el sol. ¿Es el canto del gallo la causa de que salga el sol? Evidentemente no lo es, pero sin embargo siempre pasa primero que canta el gallo y después que sale el sol. Una variante muy interesante de las falacias no formales de atinencia es la petición de principio, o petitio principii. ¿Por qué te digo que es una variante muy interesante de las falacias? Porque es la excepción que confirma la regla. La regla es que las falacias son razonamientos inválidos. Inválidos, pero psicológicamente persuasivos. Sin embargo, con la petición de principio se da algo muy interesante, y es que se trata de un razonamiento válido. Si vos aplicás la tabla de verdad, te va a dar una tautología. Sin embargo, es un razonamiento falaz porque no es persuasivo. La petición de principio ocurre cuando para probar una conclusión acudís a la misma proposición que querés probar. Cuando eso ocurre, entonces apelaste a una petición de principio. Vos, para probar una conclusión, tenés que ofrecer otras razones que den cuenta o que hagan plausible esa conclusión. Si vos, para afirmar la conclusión, apelás a la misma proposición que se quiere probar, estás empleando una petición de principio. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, acá te lo decía, ¿no? Que es un razonamiento válido pero falaz. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, cuando alguien argumenta que el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo antinatural. Entonces cuando le preguntan, ¿por qué decís que es algo antinatural? Porque va en contra de la naturaleza. ¿Dónde está la petición de principio? En decir exactamente lo mismo que tenés que probar. Si el hombre quiere probar que el matrimonio entre personas del mismo sexo es antinatural, no puede dar como razón que va en contra de la naturaleza, porque ir en contra de la naturaleza es lo mismo que ser antinatural. No agregaste ninguna información, con lo cual estás argumentando circularmente o a través de una petición de principio. Yo siempre les digo en las primeras clases, por favor, cuando vemos la unidad 1, la de funciones del lenguaje, por favor, en el examen no me pongan que la oración "hay 8 planetas" es informativa porque informa. Aunque les parezca mentira, muchas veces dan esa justificación y yo siempre les digo en chiste, para dar esa justificación no hacía falta que curses esta materia, porque ya que es informativa porque informa, ya lo sabías desde antes. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación ahora? Porque evidentemente sería un ejemplo de una petición de principio o de una definición tautológica. ¿Vos qué es lo que vas a tener que dar? Otras razones, vas a tener que agregar otras razones que prueben
que la oración "hay 8 planetas" es informativa. Y entonces vas a decir algo así como: la oración "hay 8 planetas" es informativa porque describe un hecho que puede ser real o no, porque es una oración de la cual tiene sentido decir que es verdadera o falsa. De esa manera no acudiste a una petición de principio porque agregaste nuevos datos para probar lo que tenías que probar. La oración "hay 8 planetas" es informativa porque describe un hecho que puede ser real o no, porque tiene sentido atribuirle valor de verdad. Si decís, en cambio, la oración "hay 8 planetas" es informativa porque informa, estás acudiendo a una petición de principio, un razonamiento falaz. A pesar de que es válido, es un razonamiento falaz porque no convence. Vamos a ver dos falacias de atinencia más, y después hacemos el intervalo virtual para entrar en las de ambigüedad. La falacia de la pregunta compleja consiste en lo siguiente. Una pregunta compleja lo que supone es una pregunta tramposa. Lo que supone una pregunta compleja es que se ha dado ya una respuesta definida a una pregunta anterior que ni siquiera ha sido formulada de manera explícita. O sea, la pregunta compleja presupone información, y si vos no estás lo suficientemente atento, podés verte engañado por esa pregunta tramposa. Te lo voy a dar con un ejemplo que es el mismo que pone Copy en el capítulo 3. Supongamos que en un juicio el investigador le dice al testigo: ¿aumentaron sus ventas como resultado de su engañosa propaganda? Ahí está la pregunta compleja, porque lo que presupone es que la propaganda fue engañosa. Supongamos que el testigo, en vez de descomponer la pregunta compleja y decirle: momento, mi propaganda no fue engañosa, supongamos que en vez de descomponer la pregunta, contesta rápidamente: no aumentaron mis ventas. Entonces el investigador le va a decir: ajá, de modo que usted admite que su propaganda era engañosa. ¿Sabe que su conducta no ética puede crearle dificultades? He aquí la pregunta compleja. Está presuponiendo información que el interlocutor quizás no quería aceptar, pero si responde rápidamente sin pensar la pregunta, la está aceptando. O sea, el testigo que responde que no aumentaron sus ventas como resultado de su engañosa propaganda está reconociendo que la propaganda era engañosa. Entonces, atensado con estas preguntas complejas porque hay que descomponerlas. La manera de descomponer una pregunta compleja es no responder ni sí ni no, sino, en este caso, decir: no, momento, la propaganda no era engañosa. Y la última de atinencia, con la cual te doy paso al intervalo virtual, a pesar de que es raro hablar de intervalo en las clases virtuales, pero bueno, te voy a dividir esta clase en 2 videos, eso quiero decir. Vamos a llegar a la última falacia de atinencia que me interesa discutir con vos. En el cuadrito ese que te dejé en el Classroom hay algunas más, un par más, pero estas son las que considero más importantes. Vamos a hablar de la falacia llamada de conclusión irrelevante o ignoratio elenchi. La falacia de conclusión irrelevante o ignoratio elenchi presenta como prueba una afirmación que podría ser verdadera en sí misma, pero que lleva a concluir una proposición diferente a la que debería probar. O sea, prueba otra cosa. Vos tenés que probar P y en vez de dar argumentos para probar P, das otros argumentos que a lo mejor prueban Q, pero no prueban P. Por ejemplo, supongamos, voy a poner un ejemplo imaginario, que alguien argumenta: Cristiano Ronaldo es un gran deportista y debe ganar el Balón de Oro, pues es un buen tipo, ha donado mucho dinero y forma parte de una ONG. A lo mejor todo esto es verdadero, que fíjate que acá la premisa, el pues introduce la premisa es que Cristiano Ronaldo es buen tipo, que Cristiano Ronaldo ha donado mucho dinero y que Cristiano Ronaldo forma parte de una ONG. A lo mejor todo eso es verdadero, pero no prueba que tiene que ganar el Balón de Oro. Algo que parece muy obvio, pero que sin embargo es un argumento que todo el tiempo escuchamos. En vez de argumentar en favor de lo que se tiene que probar, se argumenta otra cosa. ¿Sí? Entonces, el argumento sería: Cristiano Ronaldo es un gran deportista y debe ganar el Balón de Oro porque es un buen tipo, ha donado mucho dinero y forma parte de una ONG. No, los argumentos que habría que dar para demostrar eso, que es un gran deportista y que debe ganar el Balón de Oro, son otros: que entrena mucho, que hizo muchos goles, que es un fenómeno, etcétera. Pero no que es un buen tipo, porque eso está bueno que sea un buen tipo, pero no prueba la conclusión que tiene que probar. Entonces yo lo que te voy a dejar de tarea
es evidentemente que vos identifiques este tipo de razonamientos en la vida cotidiana. Seguro que vas a encontrar un montón. Ahora hacemos un intervalo virtual y después pasamos a las falacias de ambigüedad, que son muchas menos, son 5 nada más, las que vamos a ver. Nos vemos luego.